Cuando hablamos de contenidos, es muy importante tener claro que este término ha ido evolucionando a lo largo de los años dentro del contexto educativo. Inicialmente vimos siempre los contenidos como el tema, como el conocimiento científico, es decir, como esa información que venía directamente de la ciencia. Ese conocimiento que venía de la ciencia era el que se consideraba como tema o como contenido en la educación universitaria. A mediados de los años 90, esto cambia. ¿Por qué? Porque con el avance de la ciencia, con el avance de la pedagogía, de la didáctica y de la misma epistemología, se entiende que los contenidos no solamente son aquellos que se derivan de la ciencia, sino que son todo un conjunto de saberes o recursos científicos, técnicos y culturales que se requieren en un área específica de conocimiento. Aquí tengo que detenerme en la palabra saberes, porque repito, siempre hemos concebido en la educación universitaria conocimiento científico como contenido. En cambio, los saberes es mucho más amplio. Y para ilustrar esta diferencia voy a poner un ejemplo. Tenemos un arquitecto o un ingeniero civil y un maestro de obra. El arquitecto o el ingeniero civil que va a la universidad recibe conocimientos científicos y es capaz de generar una obra. Pero existen personas que no han ido a la universidad, que en este caso sería un maestro de obra, que puede saber tanto o más que un ingeniero o un arquitecto que fue a la universidad. De tal manera que este señor, aun cuando no tiene conocimiento científico, tiene saberes. Es decir, que los contenidos hoy en día no solo son conocimientos científicos, sino que también son saberes. Y esto da pie a que entre todo ese metaconocimiento que tiene que ver con los valores, por ejemplo, las actitudes, las virtudes, que no estaban contemplados hasta ahora en los sistemas educativos universitarios. Por lo tanto, para poder comprender esta realidad, lo primero que yo tengo que saber es que cualquier actividad, cualquier estrategia debe partir de un contenido y forma parte del desarrollo y del aprendizaje de este. Y este se deriva de lo que conocemos como conocimientos en líneas generales. Y que la UNESCO a mediados de los años 90, con aquel famoso documento La educación encierra un tesoro, genera lineamientos importantes para la incorporación no solamente del conocimiento científico, sino del conocimiento vulgar o de saberes. De tal manera que nos referimos fundamentalmente a 4 tipos de conocimientos. ¿Cuáles son? Los primeros son llamados conocimientos declarativos, que hacen referencia a aprender un saber, es decir, conceptuales, conceptos que luego vamos a desarrollar en detalle. Luego tenemos los conocimientos procedimentales, que hacen referencia al aprender a hacer algo. Aquí están enmarcadas las habilidades y las destrezas. Tenemos también los conocimientos actitudinales, que se refieren al aprender a desarrollar actitudes positivas. Y el autoconocimiento, que hace referencia al aprender a ser, es decir, a desarrollar valores. Partiendo de estos principios, se han generado los tipos de conocimiento, los tipos de contenido a partir de este tipo de conocimiento. De tal manera que cuando hablamos
en primer lugar, de un conocimiento declarativo o de un conocimiento conceptual, que luego lo vamos a traducir a un contenido conceptual o un contenido declarativo, es definido como aquel tipo de conocimiento que hace referencia a los hechos, a las reglas, a los conceptos, a las teorías, que aluden a la información necesaria para conocer una realidad y moverse en ella. Es decir, todo ese conocimiento teórico fundamentalmente. Si viéramos una clase de educación ambiental, todo lo referido a la teoría de sistemas, a los conceptos, a los tipos de sistemas, a las características, a la teoría sustentable, esto tendría que ver directamente con un conocimiento de tipo declarativo. Vamos a ver en detalle esta clasificación. Todo conocimiento conceptual hace referencia a hechos, datos y conceptos. Es decir, toda aquella información, todos aquellos contenidos que yo tengo en mi programa de asignatura, aun cuando son conceptuales, tengo que detenerme y observar si pertenece a los hechos, a los datos o a los conceptos que están vinculados con el área. Cuando hablamos de hechos, nos referimos a sucesos o acontecimientos que pertenecen a esa área del conocimiento. En este caso, por ejemplo, si mi materia es historia y yo hablo de la guerra mundial, estoy hablando de un hecho. Luego tenemos los datos. En el caso de los datos, son entendidos como informaciones escuetas. Por ejemplo, los nombres propios, Cristóbal Colón, el estado Aragua, Ibarra, 1986, la terminología propia del área, todo el vocabulario propio del área del conocimiento es considerado datos. ¿Por qué yo tengo que saber, en este caso, que mi contenido conceptual es un hecho o es un dato? Porque los hechos y los datos se aprenden fundamentalmente de memoria. Es decir, yo no puedo interpretar un hecho, sino que yo tengo que relatar el hecho tal cual fue. Igualmente los datos, no puedo alterar los datos, no puedo alterar la fecha, no puedo alterar el nombre propio de la planta, el nombre propio del compuesto químico, sino que debo aprenderlo tal cual. Y esto me da una pauta muy importante al momento de yo seleccionar la estrategia de enseñanza y sugerir estrategias de aprendizaje. Luego tenemos el otro gran grupo que son los conceptos. Estos conceptos pueden estar estructurados en conceptos de tres tipos. El primero tiene que ver con las nociones, que son conceptos superficiales, es decir, que el estudiante no tiene que aprenderlo al pie de la letra, no tiene que dedicar mucho tiempo a esa información, sino que simplemente él tiene que tener una idea de ese concepto. Por lo tanto, yo no voy a invertir tiempo en esa noción, sino que las estrategias, si lo que manejo es una noción, estarán orientadas a una revisión, a una lectura, a observar un video y no dedicar tanto tiempo como los que vienen a continuación. En este caso, las nociones, por ejemplo, interpretar y dar un significado de algo, reconocer clases de objetos naturales, sociales o culturales, o simplemente tener una idea de un hecho, de un acontecimiento, de una situación. Cuando hablamos de conceptos estructurantes, aquí es donde tenemos que estar muy atentos, porque estos conceptos estructurantes, como su nombre lo indica, son la estructura que va a consolidar todo el conocimiento en el área. Por lo tanto, estos conceptos atraviesan todos los contenidos en la materia. Por ejemplo, el concepto de número, el concepto de ser vivo. A estos contenidos es al que yo tengo que dedicarle
la mayor cantidad de tiempo porque no solo tienen que ver con la asignatura que yo trabajo, sino que representan toda la estructura del conocimiento del nuevo profesional. Quiere decir que además estos conceptos son generalmente prelativos a otro tipo de conocimientos que los estudiantes verán en otras asignaturas, porque siempre la malla curricular, todas las asignaturas están vinculadas. Es decir, que cuando yo voy a seleccionar una estrategia, si tengo un concepto estructurante, obviamente el tiempo que yo le debo dedicar es mayor. Para finalizar, tenemos los conceptos específicos. Los conceptos específicos se derivan de los estructurantes y hacen referencia a un contenido particular del área. No a un contenido general, sino a un contenido particular que se deriva de los estructurantes. Por ejemplo, de números, si mi concepto estructurante es el número, yo tengo muchos tipos de números. Entonces, números pares, números impares, números binarios, números naturales, etc. Si mi concepto estructurante es ser vivo, tengo muchos conceptos específicos vinculados al concepto de ser vivo, como por ejemplo animales cuadrúpedos o plantas o tipos de plantas, etc. Estos contenidos específicos requieren de una comprensión previa del contenido estructurante. ¿Qué elementos me aportan los conceptos específicos que yo tengo que manejar en mi asignatura para seleccionar la estrategia? Que yo debo hacer referencia antes de desarrollarlo al contenido estructurante. Por lo tanto, esos son pautas claves para que el estudiante pueda lograr la comprensión del específico, y yo debo dedicar tiempo o debo generar una actividad para que el estudiante evoque el contenido estructurante o para aclarar el contenido estructurante antes de desarrollar el específico. Entonces, esta es la pauta que yo tengo que tomar en cuenta al momento de seleccionar la estrategia vinculado a ese tipo de contenido. Hemos observado entonces que los contenidos conceptuales no todos tienen la misma naturaleza y que al momento de yo seleccionar las estrategias es determinante que yo identifique su naturaleza, aun cuando todos pertenezcan a los conceptos. Como vimos en el video anterior sobre contenidos conceptuales, los procedimentales también se derivan de un tipo de conocimiento. Este conocimiento procedimental es aquel tipo que alude a un conjunto de pasos, reglas o acciones encaminadas a obtener un resultado o un producto. Es decir, que lo importante en este tipo de contenido es saber hacer algo, que abarca una gama muy amplia de las habilidades cognitivas y de las destrezas básicas de una persona. De tal manera que la palabra clave aquí tiene que ver con habilidades y destrezas. Vamos a entender un poco qué diferencia hay entre habilidades y destrezas desde esta perspectiva. Cuando hablamos de habilidades, nos estamos refiriendo a procesos cognitivos fundamentalmente. Es decir, operaciones matemáticas, organización de elementos que pertenecen a un todo, medición, cálculo. Estos son habilidades cognitivas. La lectura fundamentalmente son habilidades. Cuando hablamos de destrezas, está incluido en las destrezas los procesos manuales.
Por lo tanto, hablar de habilidades y hablar de destrezas en este contexto no es lo mismo. Yo voy a definir destreza entonces como ese proceso que involucra el cuerpo o que involucra algo más que la mera escritura. Por ejemplo, la elaboración de un dibujo implica unas destrezas básicas. El armar, el modelar implica unas destrezas. Esto es clave para yo poder comprender también la selección de la estrategia. Si mi contenido hace referencia a una habilidad cognitiva o si hace referencia a una destreza básica. Pongamos un ejemplo, en el mismo curso de educación ambiental. Cuando yo debo trabajar o los estudiantes deben aprender la medición de los niveles de contaminación ambiental, yo puedo tener vinculado tanto habilidades como destreza. Es decir, tengo que aprender el proceso inicialmente como una habilidad y cuando voy a la práctica que tengo que manejar instrumentos de medición de los niveles de contaminación, entonces aprendo destrezas que están vinculados al uso de esos equipos. Por ejemplo, si hablamos de técnicas de medición sónica o si hablamos de indicadores o procesos químicos que generan contaminación, estamos hablando de habilidades. Este tipo de conocimiento genera los contenidos procedimentales, que es lo que nosotros reflejamos fundamentalmente en nuestros programas. Estos contenidos procedimentales hacen referencia a saber cómo hacer algo o a saber hacer algo. No es lo mismo saber cómo se hace algo a saber hacerlo. Es decir, cuando yo me limito a aprender el proceso desde el punto de vista cognitivo, yo aprendo cómo se hace. Pero es distinto a saber hacerlo, es decir, porque yo necesito tener el instrumento, necesito tener el contexto, necesito tener el laboratorio para poder hacerlo. Es diferente, por ejemplo, saber cómo cambiar un caucho a haber cambiado un caucho alguna vez, poniendo un ejemplo sencillo. En este caso, yo tengo que tener mucho cuidado si el procedimiento que yo voy a trabajar, yo tengo simplemente que llevar al estudiante a que él tenga o sepa cómo se hace o si él tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso me cambia el tipo de estrategia que yo debo usar. Por ejemplo, en la interpretación de gráficos o en la síntesis, en el resumen de una información, yo solo necesito procesos cognitivos. Ahora, simplemente yo tengo que saber cómo se hace o tengo que saber hacerlos. Si tengo que saber hacerlos, el número de prácticas, el número de horas de práctica, hay que incluirlo en el manejo de la estrategia. O la utilización de un microscopio. Yo puedo, si la universidad no cuenta con los microscopios, yo puedo simplemente aprender cómo se usa a través de un video o puedo aprenderlo a través de imágenes. En cambio, si el estudiante tiene que desarrollar la competencia en el manejo del microscopio, entonces requiero obligatoriamente del recurso. O saltar la cuerda, que estamos hablando, necesito la cuerda para aprender a saltar la cuerda. Sí, está orientado al saber hacer. Otro tipo de contenidos procedimentales hacen referencia a un conjunto de acciones, a un conjunto de actuaciones que yo tengo que desarrollar, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación. Esas acciones que son ordenadas, esos pasos que son ordenados, que me llevan hacia la consecución de una meta, eso también es considerado un contenido procedimental. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que que el estudiante debe ejecutar. Estos procedimientos tienen una forma de clasificarlos
dependiendo de lo que yo necesito trabajar. Por ejemplo, los procedimientos de mi programa de asignatura yo los puedo organizar en generales y menos generales. Si esto es un contenido muy general o es un contenido menos general, también la estrategia puede ser distinta. Un elemento clave e importante para la selección de estrategias tiene que ver si ese procedimiento que el estudiante va a aprender es algorítmico o heurístico. Cuando hablamos de un procedimiento algorítmico, nos referimos a que el estudiante no puede saltarse ningún paso. Es decir, que ese procedimiento tiene una rigurosidad para poderlo ejecutar. En cambio, cuando hablamos de procesos o procedimientos heurísticos, son un poco más libres. Es decir, el estudiante puede alterar los pasos o puede comenzar por un paso, no necesariamente por el inicio, porque siempre va a obtener el mismo resultado. Podemos poner un ejemplo muy sencillo con una receta de cocina. Hay recetas de cocina que son algorítmicas, que tú tienes que ir paso a paso para que el plato te quede de manera correcta. En cambio, hay recetas de cocina que son más heurísticas, donde a ti te dan libertad de agregar un nuevo ingrediente o en vez de echarle un ingrediente primero, tú le pones otro y eso no va a alterar el significado, el resultado. Esto es clave al momento de yo decidir la estrategia. ¿Por qué? Porque el proceso algorítmico implica un conocimiento más detallado y más riguroso del proceso. En cambio, el heurístico no. Pero también hay, por ejemplo, procesos matemáticos que aunque lo algorítmico lo puedo asociar solo con lo matemático, hay muchas formas de resolver un problema matemático. Entonces, en este caso, este tipo de problemas puede convertirse en heurísticos. Finalmente, otra clasificación que se ha hecho de este tipo de procesos, de procedimientos o de contenidos, es dividirlos en procedimientos de componente motriz que hacen referencia a las destrezas, lo que les hablaba antes, donde está involucrado el cuerpo de la persona, más que las manos, y en el de componente cognitivo que hace referencia a las habilidades. Estos elementos me marcan una pauta para yo poder acertar y seleccionar la estrategia adecuada. De esta manera hemos visto que los contenidos procedimentales hacen referencia al saber hacer y al saber cómo hacer o a una serie de pasos y que dependiendo de la forma como a mí me convenga clasificarlos por su propia naturaleza, son elementos claves para la selección de la estrategia, tanto de enseñanza como de aprendizaje.